vamos a la palabra del Señor ante un siervo de Dios llamado Nehemías. Y vamos al libro de Nehemías, capítulo 4, versículos 1, 2 y 3. Cuando lo tengan, si me dan un amén y en reverencia a la palabra, hermanos, pongámonos en pie. Esta congregación, hermanos, se ha comprometido grandemente con Dios a ser diligentes en lo que enseñamos, en lo que hablamos, en lo que practicamos. No simplemente queremos un grupo de personas que se reúnen. No, nosotros queremos un pueblo que ame y alabe a Dios y aprenda de Dios, hermanos. Eso es lo que queremos aquí en esta congregación. Y por eso a veces, hermanos, la palabra nos pega, nos quebranta, porque no estamos haciendo lo que el Señor quiere. Pero aquí hubo un hombre, hermanos, que aún nada teniendo que ver con el sacerdocio, llevó a cabo algo que muchos de nosotros, siendo sacerdotes, no lo estamos haciendo. Y la palabra del Señor en el libro de Nehemías, capítulo 4, 1 al 3, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y le dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán de los montes del polvo y de las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribaría. Oremos. Amantísimo Señor y Padre, Rey de Gloria, te damos gracias, Señor. Primeramente, Padre, porque has tenido misericordia un día más de nosotros. Nos has congregado, nos has reunido, Señor, por amor a tu nombre y para que asimismo, Padre, seamos edificados por tu palabra. Gracias te doy por la enseñanza que tu siervo trajo, Señor, hace un momento, Padre, en las cuales, aleluya, estamos aprendiendo, Señor amado, de tu palabra para vivir una vida, Señor, consagrados, alabándote y glorificándote a ti, Padre. Gracias por el grupo de alabanza, Señor, que has puesto gracia en sus labios para que ellos, Señor Dios mío, lleven a cabo, Señor, esa alabanza en la cual sea grata delante de tu presencia. Gracias por cada alma que tú has reunido en este lugar, Señor. Y ahora yo te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo tomando control de mi vida, Padre, para que cada palabra que salga de mis labios sea para la necesaria edificación de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, y el pueblo de Dios dice amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Se pueden sentar, amados hermanos, den un aplauso al Señor, gloria sea su nombre. La realidad de la oposición. Hoy en día estamos viviendo un mundo que se opone a llevar a cabo la voluntad de Dios, que se opone a levantar altares para Dios. Hoy en día el hombre ama las tinieblas, ama su pecado, ama su rebeldía. Como en esos tiempos estos hombres dispusieron en sus corazones ir en contra de lo que un hombre que en oración, dígale a su hermano, en oración buscó el rostro de Dios. Y ese hombre era Nehemías. Y en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Namí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado,
que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Luego Nehemías, hablando de sí, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Me senté y lloré. ¿Cuántos de nosotros, mirando la calamidad tan grande que nos rodea, hermanos, nos sentamos y meditamos? Señor amado, mira cómo está todo, mira cómo está la sociedad, mira cómo está la juventud, mira cómo está la economía, mira cómo está la ciencia. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos para levantarnos como hizo este hombre. Y dijo así: lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Te ruego. Este hombre, hermanos, clamó. Este hombre derramó lágrimas. Este hombre, dice la palabra, que se humilló delante de la presencia de Dios por lo que había escuchado. Nehemías era un trabajador del rey, era el copero. O sea que Nehemías era un hombre que el rey tenía más confianza que cualquiera de sus generales, porque a ese hombre lo escogía a él. ¿Para qué? Para que él probase los alimentos. O sea que ese hombre tenía plena confianza en él. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: Señor, tú conoces mi corazón? Dios sabía quién era este hombre, Nehemías. Y Dios obró a favor de Nehemías. Porque en el capítulo 2, amados hermanos, dice la palabra del Señor: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, o sea, este hombre era un hombre feliz, era un hombre que lo tenía todo, hermanos. Pero cuando este hombre se dio cuenta, dígale a su hermano: pero cuando este hombre se dio cuenta, porque ¿sabe qué, hermano? Hay un dicho en el mundo que decimos: no hay peor hombre que no quiere ver, que no ve, que el que no quiere ver. No hay peor hombre que el que ve la situación no hace nada. No hay peor hombre que cuando ve la dificultad se queda simplemente estático, porque no está queriendo ser parte de la responsabilidad que se le demanda, sea en su hogar, sea en lo económico o sea en lo espiritual. Este hombre de Dios, dice la palabra, que era un hombre feliz, pero lo miró Artajerjes, el rey. Cuando Dios pone gracia, cuando tú oras delante de la presencia de Dios y lo que hay en tu corazón no es para un beneficio propio, sino para un beneficio de los demás, Dios pone gracia, hermano. Por eso muchas veces Santiago habla sobre el pedir. Pedís y no recibís. Y muchas veces no recibimos porque no pedimos para dar, sino pedimos para nosotros. ¿Cuántos de aquí piden: Señor, bendice a mi hermano con un trabajo, cuando tú no tienes? Tú vas a pedir por un trabajo que el Señor te supla a ti. Lo último que va a pasar por la mente es la necesidad de tu hermano. Pero aquí este siervo de Dios, dice la palabra, que oró al Señor y exclamó al Señor por la situación que había acontecido. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey. Fíjese lo que le dijo el rey, hermanos. Y eso es lo que yo siempre recalco en cada uno de nosotros, hermanos. No miremos al hombre, miremos a Dios. No miremos la bendición que Dios nos da, miremos al Dios que nos da las bendiciones. Porque Dios pone gracia, hermanos. Hoy en día el hombre, hermano, pide de todo, pero menos aumenta mi fe, Señor. Señor, pon en mí el querer como el hacer, porque reconozco que estoy en un mundo malo.
La palabra del Señor sigue hablando sobre la historia de este hombre. ¿Y por qué voy hablando de esto, hermanos? Porque es muy importante. Dice la palabra del Señor, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué está triste tu rostro, hermanos? Este hombre era un hombre que ayunaba, era un hombre que adoraba, era un hombre que confiaba en Dios. Pero cuando se dio cuenta de la aflicción tan grande que había vivido o estaba viviendo su pueblo, él se entristeció. Hermanos, muchas veces en lugar de nosotros entristecernos por el pecado del hermano, muchas veces nos burlamos, muchas veces criticamos, muchas veces menospreciamos. Este hombre Nehemías, hermanos, nada tenía que ver con lo que estaba cruzando el pueblo de Israel. Pero él, hermanos, porque él reconocía que era parte, era su pueblo, era su sangre la que estaba siendo afligida, la que estaba siendo perseguida, la que estaba siendo marginada. Y él se dolió. Pero ¿sabe qué? Él no simplemente agarró y fue y empezó a hacer algo. No, él oró y ayunó. Es algo que nosotros, hermanos, tenemos que entender. ¿Por qué tomamos el poco, hermanos, la necesidad de la iglesia? Porque nosotros mismos no estamos siendo diligentes con nosotros mismos. En nuestra oración, en nuestros ayunos, en nuestra diligencia como siervos o como hijos de Dios. Y el rey le pregunta, ¿por qué tu rostro está triste? ¿Por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, le dijo, no estás enfermo. ¿Qué es lo que pasa contigo, Nehemías? El rey Artajerjes estaba preocupado por lo que estaba cruzando Nehemías, porque el hombre solamente ve lo exterior, pero Dios conoce lo interior. Entonces había una preocupación en Artajerjes. ¿Qué está pasando con Nehemías? Él no es así. Yo me imagino Nehemías siempre alegre. Rey, aquí está bien, puedes comerlo, no hay problema, cómelo, disfrútalo. Pero en ese momento yo pienso que Nehemías estaba con la cara caída, le llevó el vino y dijo, ten, rey. Y el rey Artajerjes lo miró. Dios conoce nuestra necesidad. Dios sabe qué es lo que necesitamos. Pero a veces nosotros, hermanos, por falta de oración, por falta de búsqueda, por falta de conocimiento de palabra, por falta de ayuno, hermanos, no venimos al Señor. Señor, esta es la necesidad de tu pueblo. Porque no hay hombre de Dios que sea de Dios que va a pedir para él, sino va a pedir para los que lo rodean. Todo lo que nosotros como siervos de Dios hacemos no es para que nos vean a nosotros, no es para que nos aplaudan a nosotros, es para darle a aquellos que están sedientos, aquellos que están atribulados, aquellos que están sin conocimiento, aquellos que están necesitados. Y la palabra del Señor los levante, la palabra del Señor los restaure, la palabra del Señor los exhorte, porque aún la palabra nos exhorta, amados hermanos. No nomás el Señor nos va a consolar, pero en este momento Dios puso gracia en Nehemías. Dígale a su hermano, Dios puso gracia en Nehemías. Muchas veces honramos al hombre. Ay, mira este hombre, qué bueno es. No, es Dios que está poniendo gracia en ese hombre para usarlo, para bendecirte a ti en medio de tu necesidad. Es Dios. Démosle la gloria a Dios. Ay, este hombre me ayudó en esto, mi jefe me ayudó en esto. No, dale gloria a Dios, porque es Dios el que está poniendo gracia. Pero lo que hizo Nehemías, hermano, no simplemente escuchó esas palabras. Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, mira cómo Nehemías, cuando vino esa pregunta del rey Artajerjes, hermanos, Nehemías reconoció que Dios escuchó su plegaria, que Dios escuchó su oración. Por eso él dijo, temí. Porque él sabía que era una plegaria, era una oración que él tenía con Dios. Y dice la palabra del Señor, siguiendo hablando,
Entonces temí, versículo 3, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Mira, hermano, el rey le dijo a este hombre Nehemías, dime qué quieres. El Señor dice, pedid y se os dará. Pero Dios sabe cuál es nuestra necesidad. A veces simplemente, hermanos, tenemos necesidad de un alimento como frijoles, como pollito, como huevitos. Pero nosotros le decimos, Señor, dame un steak, un filet mignon, un New York strip, dame eso. Y el Señor dice, espérate, tú no necesitas eso, tú necesitas esto solamente. Pero nosotros le pedimos más y más y más. Y muchas veces, hermanos, no es para dar, sino para vanagloriarnos. Yo tengo, yo puedo. Por eso el Señor muchas veces, hermano, decimos cuando estamos sentados ahí, yo quisiera predicar como ese hermano, pero muchas veces no lo hacemos o no nos permite el Señor. ¿Por qué? Porque en lugar de darle la gloria al Señor, te la vas a llevar tú. Porque muchas veces, hermanos, tenemos que sentarnos como hizo este siervo de Dios cuando escuchó la noticia que el pueblo de Dios, que el pueblo de Judá había sido derrotado, había sido destruido y aquellos expatriados habían sido perseguidos. Y este siervo de Dios dice que se sentó y empezó a meditar. Wow, mira cómo están mis hermanos. Están pasando dificultad, están pasando necesidad. No sé, hermanos, si tú tienes familiares que no conocen de Dios. Pero si tú tienes familiares que no conocen de Dios, hermano, sé misericordioso. Y duélete en tu corazón como este hombre se dolió en su corazón cuando supo lo que había acontecido con su pueblo, con sus hermanos. Nehemías dispuso en su corazón levantar una nación o una ciudad que había sido destruida. Ahora, cuando nosotros, hermanos, nos disponemos en nuestro corazón a hacer algo para Dios, lo primero que tenemos que hacer es orar. Y vamos a la palabra en el versículo 1 al 6. Fíjese qué es lo que dice, amado hermano. Y dije, te ruego, oh Jehová, versículos 5 y 6, porque ya el resto lo acabo de leer, hermano. Y dijo, te ruego, oh Jehová. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Estaba orando, estaba clamando, porque sabía que lo que él había dispuesto en su corazón, si Jehová no iba con él, él no iba a poder hacerlo. Como dijo Moisés en un momento en el desierto, si tu presencia no va conmigo, Señor, no voy, no nos saques. Porque Moisés sabía y reconocía que la sabiduría, la fortaleza que él necesitaba para dirigir ese pueblo solamente provenía de Dios. No provenía del intelecto. No provenía porque Moisés había estado delante del faraón y instruido conforme a las leyes egipcias. No fue por eso. Él entendió y este hombre de Dios oró y dijo, te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y temible, que guardas el pacto de la misericordia y los que aman y guardan sus mandamientos. Ahora atentó tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Dice, y abierto tus ojos, porque ¿sabe qué, hermano? El problema del humano ahora, hermano, muchas veces es ¿qué necesito? Y no es ¿qué puedo dar? Ese es el problema del hombre hoy en nuestros tiempos. ¿Qué necesito? Pero no es ¿qué puedo dar? Por eso lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente. Y dijo este siervo de Dios que hay tiempo para todo. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para nacer, tiempo para morir. Hay tiempo para todo.
Pero ¿cómo estamos implementando nuestro tiempo en la obra de Dios? Simplemente diciendo, soy cristiano. No, amado hermano. Se necesita actuar. Dígale a tu hermano, actúa. No solamente digas, yo soy cristiano. No, actúa entonces como cristiano. Y el que actúa como cristiano va a llevar a cabo la voluntad de Dios. Amén. Ese no simplemente dice, actúa. Del decir, de la práctica, de la teoría al hecho, a la práctica, es algo muy diferente. Teoría es una cosa, la práctica es la que te perfecciona. Amén. Muchos de nosotros simplemente tenemos la teoría, hay un Dios que me ama, pero ¿cuántos lo practicamos? Tenemos que empezar. Tenemos que tomar esa decisión y tenemos que orar. Tenemos que buscar el rostro del Señor. Tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios, porque cuando Nehemías estaba orando, dice la palabra del Señor que era temible. Ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías se puso en la condición del más vil pecador, del más vil desobediente, porque él sabía por qué el pueblo de él o el pueblo de Dios estaba siendo oprimido, porque se habían apartado de Dios. Se habían apartado de la voluntad de Dios y por eso Dios estaba permitiendo esa opresión tan grande. Hoy en día, amado hermano, la iglesia muchas veces se ha apartado y ni cuenta se ha dado que se ha desviado de los caminos de Dios. Pastor, yo estoy en la iglesia, yo estoy en la casa de Dios. Okay, estás en la casa de Dios, pero ¿estás practicando lo que has aprendido en la casa de Dios? Estás practicándolo. Hebreos 10:25 dice la palabra del Señor. Pastor, pero mi salvación no depende de eso. No, tu salvación da testimonio de eso. Da testimonio de eso. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque la religión dice, hoy es domingo, tienes que ir a la iglesia. Eso es lo que dice la religión. La convicción, hoy es domingo, voy a adorar a mi Padre Celestial, voy a glorificar a mi Padre. Gracias, Señor, porque hoy me has dado ese privilegio de ir a tu casa. Eso es practicar lo que hemos aprendido. O sea, la teoría sin la práctica no sirve de nada. Igual como un arquitecto que diga, yo estudié 20 años en la universidad para llegar a ser arquitecto, y ese hombre viene a ser un contador. ¿Le sirve todo lo que él estudió? No le sirve para nada. No le sirve porque no está practicando lo que él aprendió en la teoría. Este hombre de Dios, hermanos, en medio de la oración reconoce cuando en el capítulo 4, versículos 1 al 3, y vamos al 4, 1 al 3, amados hermanos. Cuando nosotros estamos ante la oposición, tenemos que orar. Pero también la oposición buscará ridiculizarnos. Siempre. Cuando tú decides buscar de Dios, cuando tú decides servirle a Dios, cuando tú decides ser un mejor siervo de Dios, siempre va a haber alguien que va a decir, este dice que va a hacer eso, le doy una semana y no sigue. Tu familia, oh, wow, ahora dices que eres cristiano, ahora sí te convertiste de verdad. Nos trata de ridiculizar,
Pero mire qué dice en Nehemías 4, 1 al 3. Dice la palabra del Señor: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció. Tenemos un enemigo de nuestras almas, y ese es Satanás. El Señor lo reprenda. Y nosotros tenemos que abrir nuestros oídos espirituales y abrir nuestros ojos espirituales para discernir qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que no proviene de Dios. Ahora, ningún hombre va a decir con su intelecto humano: yo quiero servir a Dios. Ningún hombre, no hay hombre que diga eso, si no es que Dios lo pone en él. Dios lo pone en él. Porque no hay hombre en esta tierra, porque la palabra lo encerró. Todos se descarriaron, todos siguieron sus caminos. Todos, dice, todos nos habíamos descarriado. Todos estábamos caminando nuestros caminos. Yo no sé de dónde el Señor te sacó a ti, pero yo sé de a dónde el Señor me sacó a mí. Yo sé qué camino estaba caminando y sé dónde el Señor me puso en su nuevo caminar. Yo sé. Y por eso, hermano, reconozco que la gloria no es del hombre, sino que es de Dios. La alabanza no es del hombre, es de Dios, solamente de Él. Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. O sea que este hombre Sanballat dijo: mira, este cree que va a venir a levantar un muro. Ahora va a ver lo que le va a pasar. Porque sabes que, hermano, aprende a discernir. Cuando tú y yo nos disponemos a servir a Dios, el enemigo se va a levantar. Se va a levantar de una forma que tú y yo no podemos entender. Y muchos hermanos que le hemos pedido a Dios: Señor, levántame, pero no oramos y no ayunamos, no buscamos el rostro de Dios, mucho menos leemos palabra. Créalo que va a caer. Porque eso es donde viene lo que nuestro hermano estaba hablando, hermano Carlos, en la enseñanza. Son nuestras responsabilidades. No simplemente podemos decirle a Dios: Señor, dame palabra para hacer esto, dame fortaleza para hacer esto, dame sabiduría para hacer esto, y no hacemos nada. Ahí es donde viene nuestra responsabilidad: buscar el rostro del Señor, buscarle en ayuno, buscarle en sometimiento, buscarle cada día. No nomás el domingo. La religión dice: busca de Dios el domingo y estás bien. Pero la relación es continua, 24 horas al día, 365 días al año. Esa es la relación. Pastor, es que yo no puedo. No, yo no te estoy diciendo si puedes o no puedes, hermano. Yo te estoy diciendo qué es lo que Dios demanda de nosotros. Porque si vamos a poder, yo también tengo muchas cosas que hacer, hermano. Pero ¿qué hay en tu corazón? De acuerdo a lo que haya en tu corazón, Dios va a obrar en tu vida. Pueda que Dios te use para instrumento de honra, o pueda que Dios te use para instrumento de deshonra. Uy, pastor, ¿será que sí? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Quedó escrito en la palabra. Quedó revelado como un consejo para nosotros en la palabra. ¿Cuál es la decisión que tú y yo tomamos? Pero este hombre Sanballat se levantó y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Mira, ¿qué hacen? ¿Usted cree que Satanás, cuando tú y yo nos disponemos de servir a Dios, el enemigo viene y dice: ¿qué haces tú, ingenuo? ¿Te vas a levantar como un siervo de Dios? Ahora yo te voy a mostrar quién soy yo. Porque cuando estamos haciendo la voluntad del diablo, somos esclavos de él, ¿verdad? Pero cuando Dios en su misericordia nos levanta y nos trae delante de su presencia, venimos a ser ¿qué? Enemigos de él. Entonces, cuando somos enemigos, vamos a ver quién verdaderamente es él. Y ahí es donde viene la responsabilidad tuya y mía. Hay un proverbio que dice que lo que el hombre piensa de él es lo que es.
Y yo me considero un siervo de Dios, no por mis obras, sino porque Cristo me redimió en aquella sangre, en aquel madero que fue derramada. Y porque he mirado un cambio que Dios ha hecho, no que yo he hecho. Dios ha hecho a través de su Espíritu Santo y su palabra. Porque para eso se nos fue dado el Espíritu Santo. Pero hoy en día, amado hermano, iglesia de Cristo, ¿estás viviendo por el Espíritu? Es que pastor, usted es el pastor. Usted tiene que vivir una vida en santidad. Usted tiene que vivir una vida como dice la palabra. No, hermano, yo soy igual que usted. Yo no soy escogido ni predilecto de Dios. Yo soy igual que usted. La única diferencia es que he sido responsable. Esa es la única. Y cuando fallo, reconozco. Responsable no es que eres perfecto. Responsable es cuando tú cometes un error, reconoces tu error. Y ese es el problema de hoy en día. Nehemías reconocía el error de su pueblo. Y por eso él se acercó a Dios. Y por eso él oró a Dios y clamó a Dios. Porque sabía de que lo que él iba a hacer no era de hombre. Porque el pueblo estaba literalmente destruido. Y cuando él tomó esa decisión y Dios puso gracia ante el rey Artajerjes, perdón hermanos, Artajerjes, empezó él a hacer algo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, sabiendo lo que Dios ha depositado en nuestras manos, estamos haciendo algo? Muchas veces, hermanos, en lugar de hacer algo por aquellas almas que están sin Cristo, muchas veces empezamos a criticar. Muchas veces empezamos a menospreciar. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que levantemos altares para el Señor. Altares que se han derrumbado. Altares que el enemigo ha destruido. Y en menester tuyo y mío levantar esos altares, como lo hizo este hombre Nehemías. Este hombre se preocupó, dígale a su hermano, se preocupó. La iglesia hoy en día, hermano, no se preocupa de nada. Está pasando lo que está pasando en Israel, hermanos, que ahorita en donde se encuentra el templo en Siria, se encuentra el templo de los árabes, en los cuales allí es donde ellos quieren construir el templo del Señor, la mezquita. Ellos quieren construir ahí. Y ahorita que se levantó Trump como presidente de esta nación, le dijo a Israel: apruebo 100% a que se construya el templo en Irán. Está en Irán, perdón, en Irán, hermanos. Ahí, lo apruebo. ¿Tú sabes, hermano, qué significa eso? ¿Tú sabes, hermano, que estamos a un punto de que Cristo venga por su iglesia? ¿Y qué la iglesia está haciendo, hermanos? ¿En qué la iglesia se está comprometiendo? La iglesia afanada en todo, menos en lo que el Señor quiere que hagamos. Estamos, hermanos, viviendo tiempos malos, como los que estaba viviendo este pueblo. Tiempos malos, tiempos adversos. Los altares se habían derrumbado, se habían destruido. Los habían acabado, en pocas palabras. Pero este hombre se preocupó. Y cuando tú te preocupas, hermano, de levantar altar para Dios, va a venir la oposición. Y la oposición es Satanás. El Señor lo reprenda. Yo siempre digo eso. Pero este hombre reconoció de que no era en él, sino era en el Señor. La reacción enfurecida de Sanballat se enojó al extremo, como alguno busca el bienestar del pueblo de Dios. Demuestra el motivo de su corazón. Su burla del pueblo de Dios viene de su rencor hacia ellos. Quizás
hacia su Dios. Es muy probable que el bienestar de Jerusalén era contrario a sus propios intereses personales. Cuando un hombre, hermano, dispone servir a Dios, siempre va a haber cosas que se oponen. Va a haber personas que se oponen. Es más, mujer, muchas veces el mismo esposo va a decir: ¿qué tanto vas a la iglesia? ¿Qué tanto dices que esto? ¿Qué tanto que aquello? Igual los varones, cuando deciden en su corazón servir al Señor, hermano, aún la mujer se pone celosa del esposo cuando decide en su corazón servir a Dios. ¿Qué tanto vas a la iglesia? Ahora ya no más, el pastor dice algo, ahí estás. Ahora esto, ahora lo otro, ahora lo otro. Porque es así, hermanos. Pero usted tiene que decidir en su corazón: Señor, reconozco que hemos pecado delante de ti y por eso nuestros altares están derribados. Ahora, Padre, ayúdame para edificar o reedificar, Señor, lo que se ha quebrantado, lo que se ha destruido. ¿Cuántos varones, hermanas, no desearían que sus esposos les sirvan al Señor? ¿Sabe por qué muchas veces no le pedimos eso al Señor? Porque después vamos a hacer segundo plano. A la mujer no le gusta hacer segundo plano, y mucho menos al hombre. Pero cuando le servimos al Señor, tanto el hombre como la mujer tiene que ser segundo plano. Dígale a su hermano: segundo plano. Dígale a su esposa, dígale a su esposo: segundo plano. Porque así es, hermano. Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. A él tienes que ponerlo primero que todo. Amén. La reacción burladora de Tobías, versículo 3. Mire lo que dijo Tobías. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Lo derribará. Cuando tú y yo disponemos en nuestro corazón, va a venir alguien: a ver cuándo. Te veo dentro de una semana ya. Eso que dices, ahora voy a servir a Dios, ahora sí me voy a someter a Dios. Te doy una semana y vas a ver que vas a andar peor todavía que antes. Porque la oposición siempre se va a levantar cuando tú y yo decidimos honrar al Señor. Hermano, cuando tú y yo decidimos, ¿ok? No cuando alguien nos dice. Aquí miles de veces se nos ha dicho: busca de Dios, pon a Dios primeramente que todo, y no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque no has decidido tú. Cuando tú decidas, entonces va a haber un cambio, porque entonces Dios va a escuchar tu clamor, porque Dios sabe tu necesidad, y ahí es donde Dios se glorifica, y ahí es donde Dios nos fortalece, y ahí es donde el Señor nos levanta. ¿Por qué? Porque se lo hemos clamado, se lo hemos pedido, como este siervo de Dios, Nehemías. Nehemías no simplemente se dolió en su corazón, sino clamó a Dios, oró a Dios y se humilló delante de Dios y reconoció su pecado. Va a decir: pastor, pero yo no he pecado. ¿Cómo quiere que reconozca mi pecado? Hermanos, estamos en una sociedad llena de pecado. Isaías dijo que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de él. Isaías dijo: ay de mí, porque habito en un pueblo inmundo. Isaías reconoció que era parte del problema. Muchas veces, hermanos, no tenemos amor porque creemos que nosotros no somos parte del problema. Pero cuando reconocemos que somos parte del problema, nos humillamos. ¿Cuántos de aquí nos gusta humillarnos? Nuestro hermano Zárate el jueves pasado predicó, el Señor lo usó grandemente. Y dijo una palabra que a mí me llamó mucho la atención. Y esa palabra dijo él: aunque no hayas pecado tú contra tu hermano, tú pídele perdón. Y eso es verdad, hermanos.
Pero para hacer eso, hermanos, tiene que haber humildad en nuestros corazones. ¿Y cuántos de aquí somos humildes? Hermana, ¿su esposo es humilde? Ya, y la hermana se quedó pensando ahí. Alabado al Señor. Pastor, todo menos eso. Y no la culpo, hermana, porque yo también soy varón. A veces se nos quiere salir ese macho, ¿verdad? No, ese macho viene de ser cuando tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Ahí vimos de aplicar ese machismo, ¿no? Que cuando la mujer hable de nosotros, no, mi esposo es así, así, así. Mi esposo no le tengo que decir, saca la basura. O todavía nos tienen que decir, saca la basura, varones. Mi alma te alaba, Jehová. Hermano, si usted todavía le están diciendo, saca la basura, hay un problema muy grande con usted. Porque esa es su responsabilidad suya. Amén, hermanos. O todavía su esposa saca la basura. Mi alma te alaba, Jehová. Si eso es así, hermanos, ay Dios mío, estamos mal. Vamos a traer una enseñanza sobre las responsabilidades de un esposo. Gloria sea Dios. Si las hermanas, amén, pastor, amén, tráigala, pastor, tráigala, porque los muchachos todavía no han aprendido. Llevo 20 años y todavía siguen lo mismo. Edificamos pues el muro. Cuando una persona, hermanos, se compromete con Dios, dígale, se compromete con Dios. Hermano, mira, yo he entendido que muchas veces como personas con emociones, ¿verdad? Muchas veces nos emocionamos y decimos palabras simplemente al aire, en el momento de la emoción. Decimos, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y, wow, Señor, de aquí en adelante el sábado, Señor, voy a ir a evangelizar, Señor. Señor, de aquí en adelante yo me voy a poner a leer la palabra por lo menos 10 minutos al día, Señor. Padre, de aquí en adelante, y en la emoción, ¿no? Porque el predicador nos ministró, porque el Señor nos habló, pero de ahí viene de la emoción a la convicción. He entendido algo, que una persona adicta a algo, a una sustancia, hermanos, hace esto. Y eso se les enseña allá en los lugares de adicción. Di, hoy no, mañana sí. Ahora, en lo espiritual vamos a decir, hoy sí, mañana no. Hoy voy a leer. Mañana no, porque sabes que no sabes el día de mañana. Hoy voy a orar. Hoy voy a hacer tu voluntad, Señor, hoy. Porque si hoy empezamos, pero al otro día ese hoy no nace en nuestro corazón, no vamos a hacer nada. Y luego vienen los afanes, ¿verdad? Estamos en los tiempos de Marta. Estamos en los tiempos, como dice la palabra, de Noé. La gente solamente pensaba en una cosa, en deleitarse. La gente casándose y dándose en casamiento, no pensaban en nada más, solamente en ellos. Pero cuando tú decides construir, así como este siervo de Dios, y mira, hermano, en el libro de Primera de Samuel 17:42, hay una historia muy hermosa de este hombre llamado David. Y dice la palabra del Señor, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Cuando tú y yo decidimos servir a Dios, el mundo nos va a tomar en poco. Satanás nos va a tomar en poco. Y mira cómo este filisteo, porque este filisteo era un hombre grande, hermano, como de 11 pies más o menos, me imagino yo. Un hombre que simplemente el escudo, hermano, que traía pesaba como unos 70, 80 kilos, hermano. O sea, era un hombre grande y fuerte. Y dice la palabra, porque era muchacho y rubio y hermoso de parecer. O sea, me imagino casi un Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Wow. Oye, a mí me trajeron a Leonardo DiCaprio o a un guerrero. ¿A quién me trajeron a mí? Y mira cómo lo menospreció, hermanos. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Así el enemigo a nosotros nos va a tomar en poco, hermano. ¿Quién pues es este llamado fulano?
¿Ha dispuesto en su corazón servir a Dios, al único y soberano Dios? Pues ahora me voy a levantar yo. Y ahora le voy a mostrar quién soy yo. ¿Y cómo lo hizo? ¿O cómo lo puede hacer? Como lo hizo con Job. Pero antes de hacerlo, dígale a su hermano, pero él pidió permiso a Dios. Porque si Dios no lo permite, no va a acontecer más allá de lo que Dios permita. Y si Dios lo permite es porque Él ya te ha capacitado para sobrellevar esa batalla, para sobrellevar esa lucha. Porque David dijo, tú vienes con jabalina, pero yo vengo con Jehová. Y si yo vengo con Jehová, no importa cómo tú vengas, te voy a derrotar. Y tu cabeza la voy a estar aquí cargando en mis manos, tu cabeza. Pero eso es cuando hay, dígale a su hermano, convicción. Convicción. Dígale a su hermano, convicción. La persona que tiene convicción, hermano, sabe a quién le sirve y sabe quién lo sostiene. Sabe, hermano, no titubea, no baja la cabeza, al contrario, se pone firme. Como esas personas que han sido entrenadas en el ejército, están firmes para proteger a una nación, para proteger a sus familias. Así nosotros como hijos de Dios tenemos que estar firmes para proteger a nuestras familias. Lucas 22, 63 al 65, por favor, si me lo pueden proyectar. Mira, Tobías dijo, lo que estos están construyendo, mira, una zorra se sube. Y usted sabe, hermano, cuánto pesa una zorra, un animalito como ese. Hermano, si pesan 10, 15 libras es mucho. Esos animalitos. Imagínense, subiéndose ese animalito, se cae lo que estos están haciendo. Lucas 22, 63 al 65. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y viéndole los ojos y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Mira, hermano, ¿qué era lo que estaban haciendo con Jesús? Y ellos estaban diciendo, si verdaderamente dices tú ser quien es, bueno, dinos quién es el que te está golpeando. Se burlaban de él. Pero hay un dicho que un predicador dijo, que las batallas no se ganan a pleito. El cristiano las batallas las gana doblando las rodillas, humillándose delante de Dios. Así es como el cristiano lidia y pelea las batallas, no físicamente, no como en un momento. Yo creo que muchos de los varones aquí que están reunidos hoy, que se ven como pan bajado del cielo, en un momento eran así. Yo creo que en un momento decían, si me la haces, me la pagas y doble. No solamente me la vas a pagar, sino doble todavía. Porque el que me la hace, me la paga. Y me la paga porque me la paga, ¿verdad? Pero ahora ya no es así. Ahora ya es como dice la palabra, dejad la venganza a mí, yo pagaré. Se le deja al Señor. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la pelea no la vamos a pelear nosotros, la va a pelear el Señor por nosotros. Como David. ¿Cómo lo menospreció este filisteo? ¿Acaso soy yo perro? Para que me traigan esto en pocas palabras. Le dijo, mira, este pedazo de carne me están trayendo a mí. Oye, siquiera tráigame algo bueno, algo que me dé batalla, pues, algo para divertirme, pero me estás dando un pedazo de carne. Hermoso, rubio, ¿acaso voy a pelear para el Mister Universo? No, es una batalla a muerte. Mira lo que me traes. Pero el señor, David dijo, hey, tú vienes con jabalina, con lanza, con todo, pero yo vengo en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová.
¿Y quién le dio la victoria? Jehová. Tuvo siquiera que acercarse, ni siquiera se acercó. De lejos, hermano. ¡Pum! Con 3 pedradas, una en cada rodilla, y cuando cayó de rodilla, la cabeza. ¡Pau! Y de ahí, vamos, con la misma tuya que traes, con esa misma te voy a volar la cabeza. ¡Fua! Alabado. Mira. Mira que el chihuahua que miró él, lo acabó y ni cuenta se dio, hermano. Cuando oramos al Señor, Dios nos da la fuerza, hermano. Nos da la fuerza para sobrellevar esas batallas que humanamente, físicamente no podemos pelear, pero Él las pelea por nosotros. Él. Y si Él las pelea con nosotros, Él dijo, si yo contigo, ¿qué contra ti? Y yo creo esa palabra, hermano. Ahora, hermano, no vaya a andar peleando con todo el mundo y decir, no, Jehová está conmigo. No, hermano, no, tenga cuidado. Jehová está conmigo. El pastor dijo que Jehová está conmigo y yo voy a pelear. No, hermano, no. No. Ahí no está Jehová, hermano. Jehová se fue ya hace tiempo de ahí. Dice unos hermanos, yo tengo un problema, ¿verdad? Que de repente le piso al carro. Y me dice unos hermanos pastores que ya de 60 para arriba el ángel de Jehová ya se fue. Ya se salió de ahí, ya va usted solo. Y es verdad. Es verdad, hermano. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:36, hablando de Jesús, cómo se burlaban de Jesús. Pero Jesús obtuvo la victoria a través de ¿qué? De la pérdida. Dígale a su hermano, de la pérdida. Tuvo que perder él para obtener esa victoria. ¿A quiénes le gusta perder? A nadie, en verdad. Amén. Tuvo que humillarse, tuvo que negarse a sí mismo para que la gloria del Padre se revelara en él. Él tuvo que humillarse. Si él no quería, él no lo hacía, porque él era Dios, hermano. Pero él no vino a hacer su voluntad. Dígale a su hermano, él no vino a hacer su voluntad. No, él vino a hacer la voluntad del Padre, al pie de la letra. Hebreos 11:36 dice la palabra del Señor. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Los hombres de Dios van a presentar vituperios cuando deciden, hermanos, levantar altares, cuando deciden llevar a cabo la voluntad de Dios. Van a ser vituperados. Pero ahí es donde nosotros, hermanos, cuando somos vituperados, precisamente ayer, sé que fue como una expresión de chiste, y yo estaba barriendo y una cuñada que yo casi no comparto mucho, ¿verdad? Hace tiempo, nos vemos así como 2 horas, 3 horas y ya, simplemente ya años camina. Y me dijo, Juan, yo no creía que tú habías cambiado. Y así me dijo a mí. Porque tiene muchos años que yo no comparto con ella. ¿Cuántos era? Como unos 15 años, si no más, yo creo, ¿verdad? Simplemente horitas. Voy unas 2 horas, 3 horas y cada quien a su vida, ¿no? Yo a la mía, ella a la de ella. Y cuando ella me va barriendo, yo no creía que tú habías cambiado. Como diciendo, alguien le había dicho que yo había cambiado. Me imagino quién, no digo su nombre, pero está aquí. Le digo, ¿y por qué? No, porque te veo barriendo y te veo juntando la basura. Tú no eras así. Y le digo, sí, pero el Señor me cambió. Y viene mi cuñado y me dice, es verdad, creo que sí cambiaste. Le digo, ¿pero por qué? Porque nunca pensé que tú ibas a hacer esto. Wow, mira. Cuando uno dispone en su corazón a hacer la voluntad de Dios, vienen problemas, vienen luchas, vienen dificultades. Dios empieza a cambiarte.
Dios empieza a obrar, Dios empieza a quebrantarte para que tú lleves a cabo la voluntad de Dios y a través de esa voluntad de Dios dar testimonio de que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que santifica. A través de eso. Y yo sé que ellos me lo dijeron jugando, pero ¿sabe qué, hermano? Siempre pon atención. Cuando alguien te dice algo jugando, siempre va una verdad en medio de eso. Siempre hay una verdad. O sea que si alguien te dice jugando, tú dices que eres cristiano, pero en verdad no sé, ten cuidado, aunque te lo diga jugando, porque él te está diciendo, mira, te estoy mirando, te estoy viendo. Cuando Dios cambia, hermanos, Dios levanta, Dios restaura. Cuando nosotros disponemos, como este hombre Nehemías dispuso en su corazón, restablecer, hermano, esos altares que habían sido destruidos, Dios siempre te va a honrar. Y Salmos 2:4 dice que el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Cuando tú y yo disponemos levantar altares y el enemigo se levante, como lo hizo Tobías y Abimelech, cuando se levanten estos dos, Dios nomás se va a reír. Mira, alguien se está levantando en contra de mi siervo. Y estos no saben que este siervo yo lo voy a honrar. Y se reirá de aquellos que se levanten en contra de nosotros. Dios, no usted, Dios. Porque uno no se puede vanagloriar de lo que Dios hace. La gloria es de Dios solamente. Y dice, el Señor se burlará de ellos. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él nos va a guardar. Él nos va a preservar. Él nos va a sostener en la diestra de su mano. Él nos va a sostener. Ahora, cuando el Señor permite, hermanos, cierta aflicción, no es para destruirte. No es para decirte, mírate. No. Es para que aprendamos y seamos mejores en la mano del Señor. Y saber de que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es solo para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Por eso cuando Nehemías, hermanos, se levantó, hubo oposición, hubo burla, hubo desánimo, pero ¿saben qué? Dios siempre lo sostuvo. Ahora yo te digo hoy, amado hermano, en esta preciosa ya tarde, ¿cómo tú estás decidiendo edificar tu casa? No te estoy diciendo que la empieces a edificar, ¿cómo la estás edificando? ¿Ha habido opresión cuando tú dijiste en tu corazón, yo quiero ser un siervo de Dios? Yo no sé tú, amado hermano, pero llegó un momento en mi vida, hermanos, donde estaba por 6 meses pensando en suicidio, teniéndolo todo. Y yo luchando día a día en suicidarme, porque yo me quería suicidar, porque no le hallaba sentido a la vida. Tenía mis 2 hijas, tenía dinero, tenía todo. Tenía carros, tenía todo, hermano. Pero me quería suicidar, porque no edifiqué para Jehová. Edificaba para mí mismo, saciando mi mente, mi carne, saciándola. Me olvidé de mi Señor. Pero en un momento el Señor me hizo entender y reconocí. Y llegó un momento donde dije, Señor, no quiero ser más simplemente alguien que llega a la iglesia, se sienta, escucha el mensaje, sale de la puerta y es otra vez lo mismo o peor. Señor, yo quiero ser un siervo tuyo. Quiero, Señor, vivir una vida como a ti te agrada, no como yo he vivido.
Porque el Espíritu Santo, una vez que el Señor tuvo misericordia y me trajo a sus pies, el Espíritu Santo me decía: ¿qué estás haciendo? Vas a la iglesia, sales de la iglesia y vas y haces cosas que a mí no me agradan. El Espíritu Santo tratando conmigo, hermanos. No sé en tu vida, pero si el Espíritu Santo no está tratando contigo, tú tienes que humillarte y preocuparte. Porque el Espíritu Santo me ministraba: ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Mira el ejemplo que está haciendo para ellos. Y llegó un momento donde me humillé. Y le dije: Señor, perdóname. No quiero ser un payaso más. ¿Sabe quién es un payaso, hermano? Un payaso es un personaje que se pinta la cara, te pone una sonrisa para que los demás lo vean que está sonriendo. Pero cuando se quita el maquillaje, es quien él es. Y así le dije al Señor: yo quiero dejar de ser un payaso, Señor. Yo estoy siendo un payaso y me estoy engañando yo misma, porque tú me conoces a mí. Y sabes que este maquillaje que tengo aquí no es el que a ti te agrada. No soy yo. Y yo quiero dejar de ser eso. Quiero ser un siervo tuyo, Señor. No quiero ser aprobado por los hombres. No quiero que digan: el hermano Juan es así. No, yo no quiero eso. No quiero nada. Yo lo único que quiero es ser un siervo tuyo. Y el Señor empezó a orar. ¿Cómo estás viviendo tú delante del Señor? ¿Todavía te pintas tu cara cada vez que vienes a la iglesia? ¿Todavía nos pintamos la cara con una sonrisa para que el mundo no sepa quiénes somos? ¿Sabe que usted pueda conocer una persona, pero cuando se maquilla de payaso usted no la conoce? No sabe quién es. Él sí sabe quién es. Las personas no saben quién es. Y él tiene un trabajo: hacer sentir bien a los demás aunque él esté muerto por dentro. Hacer reír a los demás aunque él esté triste. Ese es su trabajo de él. Pero yo te pregunto: ¿cómo tú estás hoy delante del Señor? ¿No te has cansado de ponerte esa careta? ¿No te has cansado de maquillarte? Nehemías se cansó de algo y actuó, porque él reconoció que era parte del problema. Tú y yo tenemos que levantarnos. Tú y yo tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. Tú y yo tenemos que pedirle al Señor: Señor, tú conoces mi corazón. Los altares, Señor, que se han derribado por mis faltas, por mi pecado, por mi desobediencia, Señor, restáuralos. Aquí estoy delante de tu presencia. Nada hay escondido delante de ti. Y si hoy tú me has traído a tu casa, es porque tú me amas y porque tus pensamientos son de bien y no de mal a los que te amamos, Señor. Y si hoy estoy aquí, puedo yo decir, Señor, que tú me amas, porque hoy estoy aquí, Señor. Y la voluntad tuya es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento en Cristo Jesús nuestro Señor. Nehemías reconoció algo, hermano. Nehemías reconoció que tenía que levantarse para restaurar. ¿No quisieras tú llamarte un Nehemías, hermanos? Desde hace semanas el Señor me está ministrando sobre Nehemías. Y yo me acuerdo una vez que el nombre salió Nehemías, y digo: pero así se llama mi nieto, Nehemías. Nehemías es un restaurador, porque así lo llaman, el restaurador. Porque propuso en su corazón, aún en medio de la oposición, aún en medio de la burla, y no tan solo, hermanos, se levantó a restaurar, sino dice la palabra que aquellos que estaban al lado de él, dice la palabra, que con una mano trabajaban y con otra tenían la espada.
Con una trabajaban y con otra la espada, porque tanto Tobías como Sanballat se habían levantado. Y ellos no tomaron en poco eso. Ellos estaban velando, ellos estaban atentos. No sé tú cómo estás hoy en tu oración. No sé hoy cómo tú estás en tu relación con Dios. Una cosa sí te digo, no es coincidencia que el Señor puso esta palabra en mi corazón. Dios sabe la necesidad. Dios sabe que aquí hay muchos que tienen que decidir como Nehemías decidió. Se humilló y reconoció. Y no tan solo reconoció, sino que actuó sabiendo que no era él, que era Dios. Porque él levantó un clamor al cielo. Y el Señor escuchó su clamor. Y el Señor puso gracia ante Artajerjes. Y Artajerjes le dijo: dime qué quieres, yo te lo voy a dar. Y este hombre no tan solo hizo eso, sino también hizo más. Decidió en su corazón, no tan solo por el apoyo del rey, sino también él decidir: voy a restaurar a mi pueblo, voy a levantar altares al único y soberano Dios, voy a levantar lo que el enemigo ha destruido. ¿Acaso no quisiera ser tú uno de ellos, hermano? Todos y cada uno de nosotros tenemos que decir: Señor, voy a levantar altar en mi casa, voy a levantar altar en mi trabajo, voy a levantar altar en mi relación contigo, Señor. Voy a ser un siervo tuyo. Nehemías fue un restaurador. No pertenecía a ningún sacerdocio, pero había un temor en su corazón. Y dice la palabra que él oraba y él buscaba el rostro de Dios, porque sabía que si Dios estaba con él, Dios iba a levantarlos. ¿Dios está contigo? Te voy a decir aquí que estás tú hoy. Si tú hoy llegaste a esta casa, es porque Dios está contigo. Ahora, Dios está contigo y te ha traído a esta casa con un propósito: para restaurar, para abrir tu entendimiento y puedas ver entre lo santo y lo profano, para darte sabiduría, para que seas sabio en lo que tú vas a hacer, para gloria de Él y para con los que te rodean. ¿Cuántos quieren pasar al altar? Hay un altar abierto aquí. Y el Señor está llamando a aquellos. El Señor está llamando, así como vino el hermano de Nehemías y le dijo: mira, fulano, han destruido todo, han acabado con todo, nos quedamos solos, estamos oprimidos, queremos levantar. Y se levantó un hombre, un copero, un hombre que nada tenía que ver con Dios en el área espiritual, pero un hombre que tenía temor de Dios, un hombre que conocía a Dios, un hombre que reconocía quién era Dios, un hombre que lo levantaría en medio de sus dificultades. Y dijo no tan solo eso, sino también le dijo: hemos pecado delante de ti. Porque para, hermano, reconocer, tiene que reconocer su falla. Y cuando nosotros reconocemos nuestra falla, el Señor se agrada. No te estoy diciendo que pase, pero si quieres pasar, pasa, hermano. Ponte a cuentas con el Señor. Haz un voto con Dios. Hazlo. Sé un Nehemías. Sé una persona que diga: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Reedifica mis altares. Ayúdame, Señor, para poder ser esa sierva, ese siervo tuyo que tú, Señor, estás anhelando de mí. Porque Nehemías, hermano, reconoció que necesitaba de Dios para llevar a cabo su voluntad. Necesitamos de Dios para llevar a cabo su voluntad. Sin Dios no podemos hacer nada, hermanos. Nada podemos hacer. Pero si nos humillamos ante Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te apartes, no endurezcas tu corazón. Dios te está hablando a ti. Dios te está hablando a ti. Dios te está hablando a ti, hermano.
Dios nos está hablando a nosotros que vengamos a ser como ese siervo de Dios, Nehemías. Ese hombre que en medio de toda la oposición se levantó con autoridad. ¿Y sabes por qué se levantó con autoridad? Porque esa autoridad no fue dada por un hombre, fue dada por Dios. La autoridad que Nehemías llevaba no era la autoridad de Artajerjes, el rey. No era esa autoridad, era la autoridad de Jehová de los ejércitos. Pero él reconoció, pero él se humilló, pero él se levantó para ser un instrumento de gloria. ¿Tú no quieres ser un instrumento de gloria en las manos de Dios? Yo quiero ser un instrumento en las manos de la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Para eso se necesita carácter, hermano. Para eso se necesita humildad, hermano. Para eso se necesita amor, hermano. Para eso se necesita, hermano. Yo quiero que nos pongamos en pie. Quiero pedir a los líderes que pasen a orar, las hermanas, que oren por las hermanas. Y quiero pedirle a los hermanos, por favor, que oren por los hermanos, los varones que están aquí. Y yo te quiero pedir, hermano, tú que estás ahí. El Señor te habló hoy. Y como dijo el hermano en medio de la enseñanza, yo he hecho lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Ahora tú, hermano, eres responsable de tomar la decisión de humillarte delante de la presencia de Dios, de acercarte ante Dios. Ahora yo, como siervo de Dios, he reconocido de que todo lo que hacemos en este lugar es para gloria del Señor. Levántate, levántate, levanta muros, levanta altares para el Señor y dale gloria a Dios, porque Dios es bueno y su misericordia para siempre. Padre, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Oh Padre de la gloria, cada hermano, cada hermana, cada familia, cada joven que hoy se ha acercado, Señor, delante de ti, Padre, humillado, Señor, sabiendo y reconociendo, Padre de la gloria, que anhelan y desean en sus corazones, Señor, ser como aquel siervo Nehemías que se levantó en momentos difíciles, que se levantó en momentos de opresión, pero mantuvo firme su fe, mantuvo firme su confianza, mantuvo firme su esperanza, porque no fue levantado por hombre, fue levantado por ti, Jehová de los ejércitos. Así cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, fortalécelos, Padre, ayúdalos, Señor, para que puedan, Padre amado, llevar a cabo, Señor, la voluntad tuya. Seas tú renovándolos, seas tú, Señor amado, fortaleciéndolos, seas tú, Señor de la gloria, levantándolos, Señor, como instrumentos de gloria en tus manos. Glorifica tu nombre en cada familia, en cada joven, en cada niño en este lugar, Señor. Y te pido, Padre, que cada día, Señor, seas tú creando ese querer como el hacer en nuestros corazones, Padre, porque sabemos que la opresión es grande, pero sabemos que tú eres más grande que la opresión, Señor.